Cumplida la primera semana de vigencia de la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, la normativa, como bien lo anotamos al inicio de este programa de noticias, acumula ya 2 demandas de inconstitucionalidad en su contra. Y por la misma razón, el futuro del aporte del Estado central para financiar las pensiones jubilares. Lo hicieron primero los representantes del naciente Movimiento Unidad Popular, que busca reemplazar en el registro de organizaciones políticas al desaparecido MPD. Y hoy un grupo de jubilados, bajo el patrocinio del jurista Santiago Guarderas, hizo lo propio, mientras para el miércoles se anuncia la presentación de otra querella. Este tema lo vamos a tratar de inmediato. Edison Lima, técnico en telecomunicaciones, ex supervisor e instructor del Servicio Público de Telecomunicaciones, presidente de la Asamblea Extraordinaria de Asociaciones de Jubilados, Pensionistas y Adultos Mayores. Don Edison, bienvenido a la televisión legislativa, qué gusto que nos acompañe. Gracias, un saludo muy especial para este prestigioso medio de comunicación y a ustedes, señores periodistas. Gracias a usted por acompañarnos. Como veíamos ya en la presentación de esta entrevista, un grupo de jubilados se presentó hoy ante la Corte Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Justicia Laboral. Ustedes, que son parte de la Asamblea de Jubilados, harán lo propio y lo tienen previsto para este día miércoles. Sí, muy buenas tardes. Es muy importante este tema, que es de trascendencia nacional, porque se trata de la seguridad social de los ecuatorianos y informe especial para más de los 3 millones de afiliados al Seguro Social. Nosotros hemos dado nuestros aportes aquí en Asamblea y le remitimos al señor Presidente de la República una solicitud de veto parcial, pues nosotros notamos que en la redacción no está clara, no está concreta sobre la aplicación de la disposición constitucional del artículo 371 para que los aportes y contribuciones sean presupuestados anualmente y el Seguro Social tenga esos fondos para poder atender las pensiones jubilares de los actuales y futuros jubilados en muchas décadas. Esa es nuestra preocupación sobre la redacción. Por eso es que nosotros mañana concluimos el estudio y la redacción de nuestra atenta solicitud al máximo organismo de control, de interpretación y de justicia que tiene el país, para que ellos estudien, analicen y se busque la fórmula, se busque la solución de la permanencia de la seguridad social que la tiene a cargo y con responsabilidad, de acuerdo al artículo 370 de la Constitución, el IES. Entonces el IES tiene que cumplir la atención de todas estas contingencias de acuerdo a la Constitución. ¿Por qué les preocupa a ustedes, señor Edison Lima, la redacción? Y le hago esta pregunta porque aquí en la Asamblea Nacional, durante el segundo debate, justamente los legisladores de Alianza País defendían ese texto señalando, a ver, no es una eliminación del aporte estatal, es una sustitución del 40% por un texto mucho más abierto que deja la posibilidad obligatoria, sí, la decisión, mejor dicho, la disposición obligatoria para que el Estado financie, pero opcional en cuanto al porcentaje. Mañana pasado decían ellos en el debate, el IES puede necesitar no el 40 sino el 20% o no el 40 sino el 60%. Entonces se deja abierta la posibilidad de eliminar, de sustituir esa palabra, 40% por un texto mucho más abierto. ¿Por qué eso les genera dudas? Bueno, a nosotros nos preocupa porque se da un texto de interpretación en donde se puede decir sí o no en el futuro. Y esto es grave porque dice únicamente cuando lo requiera, lo necesite. Y puede ser después de unos 7 o 10 años donde si no se da este aporte en cualquiera de los rubros que lo solicite el instituto, porque ese es el trámite correcto, tiene que haber los estudios actuariales. Eso es lo que estamos solicitando. Debieron haberse actualizado los estudios matemáticos actuariales para tomar esta decisión. Pero, don Edison, el mismo texto establece que el Estado garantizará el pago de las pensiones jubilares. Por lo tanto, no hay opcionalidad o no habría opcionalidad en aquello. Bueno, a nosotros nos da recelo porque ya en tratándose de seguridad social y de atender los temas de salud, rehabilitación, pensiones y seguros de muerte, pues tiene que estar muy claro y muy concreto. Nosotros habíamos solicitado que se ponga uno de los dos textos, o hasta el 40% o para cubrir el 100%. Este era el texto que garantizaría que el Estado cumpla, el gobierno cumpla y atienda el pedido del instituto, que lo hace
anualmente. O sea, el segundo pedido, sin yo conocer evidentemente el fondo de aquello, usted lo acaba de comentar. Eso fue el planteamiento. Pero el segundo texto como que en cambio le deja toda la carga del financiamiento al Estado central. ¿Y qué le deja al Seguro Social? Porque el Seguro Social tiene la responsabilidad primigenia de financiar las pensiones jubilares. Y el Estado central subsidiariamente respalda y respaldará con recursos el financiamiento de esas pensiones. Bien, aquí el instituto se ha venido dirigiendo con estudios matemáticos actuariales. Desde hace 73 años, de 1942, donde ya se aprobó el valor del 40%. Pero 87 años tiene ya de vida el aporte y contribución del Estado. En 1928, en septiembre 4, el doctor Isidro Ayora, atendiendo el pedido de los técnicos, aprobó el artículo 15 de la reforma a la ley del establecimiento de la caja de pensiones. Y ahí dice claramente, en casos de tener novedades económicas, el Estado garantizará el pago del déficit de pensiones. Estamos hablando de hace 87 años. Entonces, esto es un problema mundial, no es solo del Ecuador, esto queremos clarificar. Todos los países del mundo tienen este problema, salvo uno o dos que lleven ya otro sistema, pero todos los países afrontan esta grave situación. Nosotros tenemos los datos de Europa para el 2008, en el tiempo que yo estuve ahí de visita. Yo soy padre y abuelo de migrantes, por efectos del feriado bancario, de la dolarización, y pudimos tener los estudios que realiza toda la unidad europea. Los estudios son tripartitos. Los representantes de los afiliados con sus técnicos, del patrono empleador con sus técnicos y el Estado con sus técnicos, y toman resoluciones de este grave problema, porque esto ya se suscita décadas, por cuanto el momento que ya sigue acrecentando los años de vida de los viejitos ya causa un grave problema, porque aumenta el número, el volumen de jubilados. Y yo me jubilé cuando el parámetro era de 75 años, hoy dice 80 y 82. Y antiguamente, la expectativa de vida, dice usted. Sí, actualmente es la de 80 hombres y 82 mujeres. ¿Cómo no? Pero cuando se jubilaron mis compañeros de hace 30 años, digamos, el parámetro de vida era de 55 años, ¿no es cierto? Se jubilaban a los 45 de edad y el término de vida era 45. De ahí subió a 55, 60, 75. Entonces, ¿qué hace? Hacer un estudio para poder buscar esta solución. Y yo tengo los estudios que se tomaron en Alemania, que son los primeros países que tomaron la seguridad social, Inglaterra, el Reino Unido, Holanda, y ahí se dio 20.000 millones de euros y de 1.7 billones de pesetas. Entonces, este es el problema, es mundial. También no solo se da por el incremento de la edad, sino por la modernización de los estados, donde hay la adquisición de equipos, aparatos y sistemas modernos, donde rebaja el número de personal por la modernización. Pero no se supone si, por ejemplo, porque esa es la proyección, el IES Sí. ha crecido en cuanto al número de afiliados. Originalmente entiendo yo que cuando comenzó este gobierno en el año 2007, el número de afiliados no superaba el 1,5 millones y hoy rebasa los 3 millones de afiliados, incluyendo aquellos del Seguro Social Campesino. Se supone que ese número de afiliados debería ir increciendo en función de que los trabajadores en relación de dependencia deben seguir siendo afiliados a la Seguridad Social. Y eso evidentemente incrementará los aportes y debería mantenerse ese principio de solidaridad con los jubilados, por los afiliados activos para con los jubilados. ¿Eso tal vez no genera también una expectativa adicional para ustedes como jubilados? Lógico que el incremento de trabajadores afiliados, eso es un gran respaldo, pero también hay que analizar, como hacen los técnicos, la calidad de ese aporte. Eso también hay que tomar muy en cuenta. En los demás países sí el aporte es superior para poder tener la sostenibilidad de las pensiones. Entonces, por eso hace falta un estudio moderno de cálculos matemáticos actuariales. ¿No hay un estudio actuarial en este momento en el Ecuador? Últimamente no. El último es del 2010, que fue por la actuaria, y ellos manifestaban que con el 40% existía déficit para después de 30, 40, 50 años. Entonces, se requiere obligatoriamente un nuevo estudio matemático actuarial, y todos estaremos conformes de acuerdo a lo que dé el técnico, los técnicos, como lo hacen todos los gobiernos. Entonces, sujetos a ese, tendrá que revisarse los parámetros de aportación, el valor de la aportación, y lógico hacer los estudios luego de 20 años, que son a las damas de casa, que en buena hora se ha aprobado. Pero los cálculos comienzan desde 10 años, ¿no es cierto? Porque hay personas que se jubilan a los 10 años con 70 años.
de edad con 10 años de aportaciones, 15 de aportaciones, 65 años de edad. Entonces, los estudios tienen que ser 10, 15, 20, 30, hasta donde da la ley del Seguro Social, 30 a 60 dice, pero ¿cuántos años más va a vivir el jubilado? Entonces son estudios casi hasta de 40 a 50 años. Ese es nuestro pedido, ese va a ser el pedido a los máximos organismos de control para que se busque la solución de la redacción que prácticamente garantice este pago del tanto por ciento que corresponda. Eso estamos muy de acuerdo y vamos a hacer todas estas gestiones para que nos ayude la Corte buscando una fórmula de solución, porque el bien es para todos, no es solamente para el grupo de jubilados actuales. A nosotros nos preocupa qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros ahijados, nuestros sobrinos. Entonces, el asunto es del país. Nosotros estamos velando por la permanencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad, una institución noble que atiende no solo a los 3 millones de aportantes, en salud atiende a cerca de 9 millones. Ahí hay un problema de un déficit de 300% porque hay económico. Que incluir a los afiliados activos, a sus cónyuges, a sus hijos hasta los 18 años. Y esto Exacto. El Consejo Directivo no lo reglamentó, que debió haberse puesto un aporte especial extraordinario, tanto los jubilados como los activos, para atender a sus familiares. Entonces eso ha quedado ahí y entonces tiene un grave déficit el asunto de la salud. El artículo relacionado, y con esto termino, con el financiamiento del pago de las pensiones jubilares, ¿es el único que ustedes observan de la ley, o en esta acción que ustedes interpondrán ante la Corte Constitucional ustedes tendrán reparos también en otro aspecto de esta norma? El que hablamos es sobre el artículo 237 de la actual ley, ¿no? Que está en el artículo 68 de la ley ya de la Ley de aprobada. Justicia Laboral. Ahora el artículo 69, que fue presentado a última hora. Este es el mínimo de pensiones y su revalorización. Este trámite sí no es legal, no es constitucional, porque la Constitución dispone que debe ser presentado todos los capítulos y artículos de discusión al comienzo o antes del primer debate. Entonces, este artículo solo fue discutido en el último debate, no se dio el procedimiento legal de los 2 debates. Esto es lo grave. Y más que todo, no ameritaba esta revisión, porque en el año 2010 se aprobó la tabla. Y aquí estuvieron los técnicos, los matemáticos de la institución, del ministerio y de la misma asamblea para aprobar el mínimo, el 16.16 con el 4.30. Parece que es una cosa exagerada el 16, pero esto es para los más pobrecitos, para los que reciben el 50% del salario mínimo, que son $170. Con esos $170 no vive una familia. Por eso se le puso el 16.16, que se multiplique para que obtenga $20 a $25. Eso nos preocupa. Aquí se le está rebajando el 500%. A los otros del 400, 300, del 100, y al que gana más solo se le hace una rebaja del 0,25%. Esto no tiene los estudios, no se sujetó a la ley, porque la ley dice, el artículo 232, la revisión periódica se hará cuando se hayan aprobado los análisis actuariales de solvencia y sostenibilidad y autorizado por el Consejo Directivo. El Consejo Directivo no ha tratado este tema. Entonces nosotros vamos a reclamar la ilegalidad de este artículo. Vamos a estar pendientes de aquello. Gracias por la presencia, don Edison. Muy amable. Muchas gracias. Muy gentil. Un saludo muy especial para todos ustedes y sus dignas familias. Gracias por la gentileza. Gracias. A Edison Lima, quien es el representante, el presidente de la Asamblea de Jubilados, Pensionistas y Adultos Mayores, confirmando que este miércoles presentarán otra demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Justicia Laboral y, por cierto, señalando sus preocupaciones respecto del futuro de la seguridad social.